La cocina mexicana es un hechizo. Una vez que la pruebas, la comida de tu tierra natal se vuelve insípida, un eco lejano de lo que alguna vez amaste. Una vez que conoces este sabor, ya no hay vuelta atrás. Esto fue lo que un joven publicó en sus redes sociales, un lamento que resonó en el silencio de su cocina. En Lyon, Francia, en la comodidad de su hogar familiar, Julian, un estudiante de posgrado de 25 años, permanecía inmóvil frente a un plato de comida. Acababa de regresar de un intercambio de 3 meses en México, y el mundo que conocía se había desvanecido. Sobre la mesa, su madre había dispuesto con amor un perfecto bœuf bourguignon, el estofado de res que él siempre había proclamado como el mejor del mundo, un pilar de su identidad culinaria. Pero esa noche, algo estaba fundamentalmente roto. El aroma profundo del vino y las hierbas, que antes lo transportaba a un estado de felicidad pura, ahora le parecía plano, unidimensional. No importaba lo que probara, su corazón, su paladar, se sentían vacíos. En secreto, este mismo fenómeno se estaba replicando en cocinas de todo el mundo. Viajeros que regresaban de México, uno tras otro, reportaban el mismo síntoma agudo y desconcertante, una especie de nostalgia gustativa que les impedía disfrutar de sus propios sabores. ¿Qué les había sucedido al otro lado del océano? Detrás de esta ficción se escondía el asombroso secreto que guarda la cultura gastronómica de México, un poder capaz de reconfigurar el alma. Acompáñenme a descubrirlo. Julian era un estudiante de posgrado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad de Lyon. Criado en el seno de una familia que veneraba la gastronomía como una religión, y con una abuela cuyo coq au vin era legendario en su barrio, él cargaba con el orgullo inquebrantable de que la cocina francesa era, sin duda, la cumbre culinaria del mundo. La filosofía de nuestra cocina es la pureza, solía decir. Ingredientes simples, de la más alta calidad, presentados en su máxima expresión. No necesitamos esconder nada detrás de especias abrumadoras. Para Julian, esa era la verdad absoluta. Cuando se presentó la oportunidad de un programa de intercambio de 3 meses en una universidad de la Ciudad de México, Julian aceptó, pero su interés no residía en la comida local. ¿La comida mexicana no es esa cultura de comer insectos y ahogar todo en salsa picante? Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y tras instalarse en su modesto cuarto de estudiante, lo primero que hizo fue desempacar su arsenal de supervivencia, paquetes de pasta, quesos franceses sellados al vacío y varias latas de confit de canard. Con esto aguantaré los 3 meses, se dijo a sí mismo, convencido. No hay problema si su comida no me gusta. Estaba preparado para una hambruna autoimpuesta en medio de uno de los paraísos gastronómicos del mundo. Una mañana, durante su primera semana, mientras caminaba por las bulliciosas calles de Coyoacán de camino a la universidad, un aroma peculiar detuvo sus pasos. Era un olor a maíz tostado, a humo y a algo dulce y cremoso que no podía identificar. Provenía de un pequeño puesto callejero, un carrito de metal del que emanaba un vapor fragante. Un hombre de mediana edad manejaba con destreza una olla enorme llena de granos de elote dorados. Julian sintió una punzada de curiosidad. Bueno, el maíz también lo comemos en Francia, aunque generalmente como guarnición para animales, pensó con arrogancia. Veamos qué tan bueno puede ser su maíz callejero. Se acercó y, con su español torpe, pidió lo que el hombre llamaba esquites. Se sentó en una banca de hierro forjado en el jardín centenario y observó el vaso humeante. El vendedor había mezclado los granos de elote con mayonesa, queso rallado, un chorrito de jugo de limón y una pizca de un polvo rojo. Julian hundió la cuchara con escepticismo y se llevó una porción a la boca. En ese instante, su universo se expandió. Una explosión de sabores que nunca imaginó que pudieran coexistir en perfecta armonía. La dulzura inherente del maíz, tierno pero con una textura firme y deliciosa. La cremosidad de la mayonesa, cortada por la acidez brillante y cítrica del limón. El sabor salado y potente del queso cotija, y finalmente, un calor sutil y ahumado del chile en polvo que no quemaba, sino que despertaba cada papila gustativa. Regresó al puesto y, con un respeto recién descubierto, le preguntó al vendedor. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto? El hombre, llamado Roberto, sonrió con amabilidad. El secreto, joven,
está en el elote y en el epazote, explicó, señalando una hierba de hojas verdes que flotaba en la olla. Y la nixtamalización. Tratamos el maíz con cal para que libere sus nutrientes y su verdadero sabor. Es una técnica de nuestros ancestros. La mayonesa es de buena calidad, el limón es fresco y el chile es piquín, no del que solo pica, sino del que da sabor. El balance. Un mes después, ya habiendo guardado sus latas de confit en el fondo del armario, Julian fue invitado por un amigo de la universidad, Mateo, a un pequeño restaurante familiar en la colonia Roma. El lugar era modesto, con no más de 10 mesas y un ambiente que se sentía como el comedor de una abuela. Vamos a comer el mole poblano de doña Elena, dijo Mateo con una sonrisa cómplice. ¿Mole? ¿Eso que lleva chocolate?, preguntó Julian, aún con un rastro de escepticismo. Mateo ordenó 2 platos de pechuga de pollo bañada en mole. Minutos después, llegaron los platos. Una salsa oscura, casi negra, cubría por completo el pollo, salpicada con semillas de ajonjolí tostado. El aroma era abrumadoramente complejo. Olía a chiles tostados, a chocolate, a canela, a clavo, a anís, pero a mucho más. Había capas y capas de fragancias que la nariz de Julian no lograba descifrar. Tomó un trozo de tortilla hecha a mano, la usó como cuchara para recoger un poco de la salsa y se la llevó a la boca. En ese momento, su mundo no cambió, fue demolido y reconstruido desde sus cimientos. La salsa se desplegó en su lengua como un mapa de sabores. Primero, un dulzor sutil, casi etéreo, seguido por el sabor profundo y ahumado de los chiles secos. Luego, notas de especias cálidas, el amargor del chocolate oscuro, la textura de las nueces y semillas molidas. No era picante en el sentido de ardor, sino que poseía una complejidad que evolucionaba en la boca. Era salado, dulce, amargo, especiado y umami, todo a la vez, en una sinfonía perfectamente orquestada. Julian se quedó sin palabras. Era una comida de una dimensión completamente diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes. Mateo se rió al ver su expresión. Esto es el alma de México en un plato, mi Julian. No es solo una salsa. Doña Elena usa más de 30 ingredientes. Chiles anchos, mulatos, pasillas, chipoutlas. Almendras, cacahuates, pasas, chocolate, jitomate, ajo, cebolla. Se tuesta, se fríe, se muele y se cocina por horas. A veces días. Es un trabajo de amor y paciencia. Julian, el científico, estaba atónito. Él conocía la teoría de las reacciones de Maillard y la caramelización, pero esto era algo más. Era alquimia. Mateo, esto es una revelación, dijo con la voz entrecortada. La cocina francesa busca la pureza y la simplicidad. Pero la cocina mexicana encuentra una armonía divina en la complejidad más absoluta. Decenas de sabores que, en lugar de competir, se unen para crear una sola melodía perfecta. Mateo asintió, orgulloso. Exacto. El secreto es el equilibrio. Ningún ingrediente grita más que el otro, pero todos están presentes. Juntos, crean un sabor que es más grande que la suma de sus partes. Julian terminó su plato, limpiando hasta la última gota de mole con su tortilla. Después de 3 meses que pasaron como un sueño, Julian regresó a su hogar en Lyon. Julian, mi niño, bienvenido a casa, exclamó su madre, abrazándolo con fuerza en la entrada. Su abuela, su padre, su hermano menor, todos lo recibieron con sonrisas y afecto. En la mesa del comedor lo esperaba el festín que había anhelado en sus primeros días en México, el estofado, una ensalada caprese con los tomates más frescos, verduras asadas y, de postre, el tiramisú casero de su abuela. Eran los platos de su vida. La acidez del vino, el sabor profundo de la carne, la terrosidad de las zanahorias, todo estaba ahí. Pero faltaba algo. No, para ser precisos, sobraba algo. El sabor era demasiado directo, casi agresivo. El vino dominaba, la sal era prominente. El perfil de sabor era monótono. En la mente de Julian apareció como un fantasma el recuerdo del mole poblano, con sus infinitas capas de sabor, su equilibrio delicado y profundo.
Comparado con aquello, el amado estofado de su madre se sentía simple, salado y unidimensional. ¿Qué te parece, cariño?, preguntó su madre, con los ojos llenos de expectación. Julian forzó una sonrisa. Está delicioso, mamá. Como siempre. Pero la mentira no convenció a su madre. Julian, apenas has tocado tu plato. ¿Qué sucede? No, es solo el jet lag, creo que todavía me afecta, se excusó desesperadamente. Su abuela lo observaba con preocupación. Julian, ¿te pasó algo malo en México? No, abuela, para nada. México fue maravilloso. Es solo que se quedó sin palabras. ¿Cómo explicarlo? La comida de su madre no era mala, en absoluto. Pero ya no podía satisfacerlo. Nada de lo que probara parecía alcanzar la profundidad que había descubierto en México. Al día siguiente, para el almuerzo, la familia fue al bistró favorito de su barrio. Julian pidió una sopa de cebolla. Y de nuevo, la misma sensación. El caldo era pesado, el queso demasiado graso, el sabor general, aunque bueno, carecía de matices. Para la cena, su padre preparó un gratin dauphinois. Un plato que siempre había adorado. Pero esa noche, no pudo terminarlo. Lo siento, creo que mi estómago no está bien, dijo, apartando el plato. Su familia lo miraba con genuina preocupación. Su hermano menor soltó, hermano, ¿seguro que no comiste algo raro en México? Julian negó con la cabeza. No, no comí nada raro. Al contrario, descubrí algo verdaderamente delicioso, gritó en su interior. Esa noche, Julian yacía en su cama, mirando el techo de su habitación. Al cerrar los ojos, los recuerdos de la comida mexicana volvían a él con una claridad abrumadora. Se levantó de la cama y se sentó en su escritorio. Abrió su computadora y en la barra de búsqueda escribió, complejidad química de los chiles secos, nixtamalización del maíz, sazón mexicano ciencia. La pantalla se llenó de artículos académicos y ensayos. Julian comenzó a leer, uno por uno. Hablaban de la capsaicina, de los diferentes perfiles de sabor de los chiles ancho, guajillo, pasilla. De cómo la nixtamalización no solo ablandaba el maíz, sino que liberaba niacina y aminoácidos, transformando su perfil nutricional y gustativo. Descubrió el concepto del sazón, esa cualidad intangible, casi mágica, del equilibrio perfecto. Se dio cuenta de que no era magia, era ciencia. Una ciencia perfeccionada durante siglos. Tengo que investigar esto, se dijo a sí mismo. Mateo le había hablado del equilibrio, de la sinfonía de ingredientes. Esa era la clave. Julian tomó una decisión. Desentrañaría científicamente este fenómeno. Recrearía esa belleza en su propia cocina. Como estudiante de ciencias de la alimentación, era el tema de investigación perfecto. Pero era más que eso. Era un asunto personal. Necesitaba, volver a experimentar ese sabor. Ese puro y honesto deseo fue el motor que lo puso en marcha. A la mañana siguiente, Julian se dirigió a la biblioteca de la universidad y comenzó a devorar libros sobre la gastronomía mexicana. Entonces, encontró un dato crucial en un estudio comparativo. La técnica de tatemado, leyó en voz alta. El artículo explicaba la técnica de asar los ingredientes, como jitomates, cebollas y chiles, directamente sobre el fuego o un comal caliente, conocida como tatemado, crea reacciones de Maillard y caramelización complejas, generando cientos de nuevos compuestos aromáticos que no se logran con el simple hervido o salteado europeo. Esta técnica es fundamental para la profundidad de las salsas mexicanas. Julian abrió los ojos de par en par. El fuego. Un elemento tan básico, pero que cambiaba todo. Investigó los ingredientes de su propia despensa. El pimentón que usaban era dulce o ahumado, pero no tenía la complejidad de un chile ancho tostado y molido. Sus tomates eran hervidos para las salsas, no tatemados hasta que su piel se ennegreciera y sus azúcares se concentraran. No es solo lo que usas, sino cómo lo usas, comprendió. Se propuso encontrar los ingredientes auténticos. Buscó en internet y encontró una pequeña tienda de importación en París,
especializada en productos latinoamericanos. El fin de semana, tomó un tren de alta velocidad. 2 horas de viaje que se sintieron como una peregrinación. La tienda, ubicada en una callejuela del barrio latino, era un tesoro. Tienda de productos mexicanos, decía el letrero. Su corazón latió con fuerza. Al entrar, el aroma de los chiles secos y el maíz lo transportó de vuelta. Había estantes llenos de latas de chiles chipoutlas, bolsas de chiles anchos, guajillos, pasillas, paquetes de hojas de maíz para tamales, quesos oaxaqueños, epazote seco. Bonjour, dijo el dueño con acento mexicano. ¿En qué puedo ayudarte? Julian, en francés, le explicó su misión. El hombre sonrió. Ah, otro converso. Bienvenido al club. Julian compró una selección de chiles, una bolsa de masa de maíz nixtamalizada, epazote, y hasta un pequeño comal de hierro. La cuenta fue considerable, pero a Julian no le importó. Si con esto podía recrear el sabor de México, sería la mejor inversión de su vida. De vuelta en casa, convirtió la cocina de su madre en un laboratorio. Lo primero que intentó fue una salsa básica tatemada. Puso los jitomates, la cebolla, el ajo y un chile serrano en su nuevo comal. El olor a quemado llenó la cocina. Su madre entró, alarmada. Julian, ¿qué estás haciendo? Se está quemando todo. No, mamá, se está tatemando, respondió él con una sonrisa. Molió los ingredientes en un mortero y probó la salsa. Ahí estaba. Ese sabor ahumado, profundo y complejo. Era el sabor que recordaba. Se emocionó. Funciona. El fuego realmente lo cambia todo. Comenzó a tomar notas meticulosas. El tiempo de tatemado, la combinación de chiles, la cantidad de sal. Cada día, experimentaba y cocinaba. Al principio, hubo muchos fracasos. Una salsa demasiado picante, un guiso con un sabor amargo por haber quemado demasiado los chiles. Pero no se rindió. Una semana después, preparó un pozole rojo. Usó maíz pozolero de la tienda, carne de cerdo y una salsa a base de chiles guajillos y anchos. Lo cocinó a fuego lento durante horas. Al probarlo, casi llora de alegría. Éxito. El sabor profundo del chile, la textura del maíz, la carne tierna. Era un sabor muy cercano al que había probado en México. Quizás no era perfecto, pero estaba seguro de que podía compartirlo. 2 semanas después, Julian tuvo la oportunidad de presentar su investigación en un seminario universitario. Su tema, la sinergia del sabor, un análisis químico de las técnicas culinarias mexicanas. Mientras preparaba su presentación de PowerPoint, también preparaba otra cosa, una olla enorme de tinga de pollo. La teoría no es suficiente, pensaba. Tienen que probarlo para entender. El día de la presentación, el aula estaba llena con su profesor y unos 15 estudiantes. Julian respiró hondo y comenzó. En la pantalla, proyectó las estructuras químicas de la capsaicina y los compuestos aromáticos generados por el tatemado. Explicó cómo la combinación de diferentes chiles no solo sumaba picor, sino que creaba un perfil de sabor multidimensional, un fenómeno que llamó sinergia de chiles. Luego, mostró gráficos comparando los compuestos volátiles de una salsa de tomate hervida al estilo europeo con una salsa mexicana tatemada. Los estudiantes murmuraban asombrados. Nadie había pensado en analizar la cocina desde esa perspectiva. Julian también abordó la nixtamalización, explicando cómo el proceso alcalino rompía las paredes celulares del maíz, haciendo que los sabores y nutrientes fueran más accesibles para el cuerpo y el paladar. La cocina mexicana no es solo una tradición, es una ciencia empírica refinada a lo largo de milenios, concluyó. Cuando terminó la parte teórica, sacó la olla grande. Al abrir la tapa, un aroma delicioso a jitomate, chipotle y cebolla inundó la sala. Julian sirvió pequeñas porciones de tinga en tostadas y las repartió. Los estudiantes, entre escépticos y curiosos, tomaron una. Al primer bocado, sus expresiones cambiaron. Se escucharon exclamaciones de sorpresa. ¡Qué rico! Nunca he probado un pollo con tanto sabor. ¿Esto de verdad solo lleva pollo y salsa? Su profesor probó una tostada,
asintiendo con aprobación. Julian, su enfoque es fascinante. Demostrar como un factor cultural, como una técnica de cocción, tiene un impacto químico tan profundo en el sabor es brillante. Combinar la teoría con una demostración práctica tan deliciosa. ¡Bravo! La clase estalló en aplausos. Julian inclinó la cabeza, agradecido. Esa noche, reunió a su familia. Quiero que prueben algo, les dijo. En la cocina, se movió con una confianza nueva. Preparó una sopa de tortilla, usando un caldo de pollo que enriqueció con una salsa de chiles pasilla y jitomates tatemados. Hizo tortillas de maíz a mano en su comal. Como plato fuerte, sirvió la tinga de pollo. Y para acompañar, guacamole fresco y aguas frescas de Jamaica y horchata. 30 minutos después, la mesa del comedor estaba llena de colores y aromas desconocidos para su familia. ¿Esto es comida mexicana, Julian?, preguntó su abuela. Julian asintió. Sí, abuela. Esto es lo que aprendí en México. Por favor, pruébenlo. Su padre fue el primero en probar la sopa de tortilla. Sus ojos se abrieron de par en par esta sopa. Tiene una profundidad increíble, y no lleva crema ni mantequilla. Su madre probó una tostada de tinga. Es perfecta. El picor es sutil, el sabor es tan complejo. Su hermano devoraba las tortillas con guacamole. Hermano, esto es increíble. El aguacate sabe tan diferente así. Finalmente, su abuela probó la tinga. Masticó lentamente, con los ojos cerrados. Hubo un largo silencio. Julian la observaba, nervioso. Cuando la abuela abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas. Julian, esto es maravilloso, dijo con una sonrisa tierna. He cocinado comida francesa durante 70 años. He dirigido un bistró, he servido a miles de clientes. Amo y estoy orgullosa de nuestra cocina. Pero, mi niño, la gastronomía nunca debe ser excluyente. Se necesita valor para reconocer lo bueno, venga de donde venga. Este plato es extraordinario. Se puede sentir la sabiduría de cientos de años de historia y de amor en cada bocado. A Julian también se le llenaron los ojos de lágrimas. Abuela. Julian, dijo su abuela, tomando su mano. Tenemos que ir todos a México. Quiero probar el sabor auténtico. Quiero ver con mis propios ojos lo que te ha enseñado tanto. Su padre, su madre y su hermano asintieron con entusiasmo. Julian miró los rostros de su familia, uno por uno. Y asintió profundamente. Gracias, susurró. Será el mejor viaje de sus vidas. 2 meses más tarde, la familia aterrizó en el aeropuerto de Oaxaca. La abuela, el padre, la madre, el hermano, todos estaban emocionados por su primera vez en México. Tras instalarse, su primera parada, por sugerencia de Julian, fue el Mercado Benito Juárez. El lugar era un torbellino de colores, sonidos y olores. Puestos de chapulines tostados, montañas de quesillo, mujeres vendiendo moles de todos los colores en grandes cazuelas de barro. Esto es la vida misma, dijo su madre, maravillada. Esa noche, Julian los llevó a un restaurante famoso por sus 7 moles. La familia probó el mole negro, el rojo, el coloradito, el verde. Cada uno era un universo de sabor distinto. Su padre, al probar el mole negro, miró a Julian con asombro. Ahora entiendo lo que decías. Esto no es solo comida, es cultura líquida. Al día siguiente, visitaron un pueblo para ver cómo se hacían las tlayudas en un horno de leña y probaron tejate, una bebida prehispánica a base de maíz y cacao. Su abuela observaba todo con una atención casi académica. El respeto por el ingrediente, la gratitud por la tierra, el cuidado por la persona que va a comer. Todo está aquí, dijo, conmovida, mientras veía a una mujer moler maíz en un metate. El último día, en la Ciudad de México, Julian los llevó al mismo puesto de Coyoacán donde su vida había cambiado. Le pidió a Roberto, el esquitero, que les preparara 4 vasos. La familia probó los esquites. El hermano de Julian cerró los ojos. Es el mejor maíz que he comido en mi vida.
Su padre asintió. Entiendo por qué te enamoraste de este lugar, hijo. No es solo la comida de los grandes restaurantes. La magia está en todas partes, incluso en un carrito en la calle. Su abuela sonrió. Ya lo sé, Julian. He entendido la esencia de la cocina mexicana. No importa quién sea el comensal o dónde se sirva la comida, el principio es siempre el mismo, ofrecer lo mejor de ti, con todo tu corazón. Julian asintió, sintiendo una profunda paz. Al salir del jardín, el atardecer teñía de naranja los edificios coloniales. Su madre habló, resumiendo el sentir de todos. Este viaje nos ha enseñado mucho. La cocina mexicana no solo es deliciosa. Es una filosofía de vida. El respeto por la comunidad, la paciencia, el arte de vivir con esmero. Todo está en su comida. Su padre añadió, nuestra cocina francesa es magnífica. Pero tenemos tanto que aprender de México. Su hermano lo miró. Hermano, yo también quiero estudiar en México algún día. Julian miró a su familia. Todos amaban México. Y eso era el regalo más grande. Una semana después de regresar, Julian estaba en su habitación revisando las fotos del viaje. Las imágenes del mercado de Oaxaca, los platos de mole, la sonrisa de su familia comiendo esquites. Eran recuerdos preciosos. Decidió escribir un largo post en sus redes sociales, compartiendo su experiencia, su investigación sobre la química del sabor, y las fotos del viaje familiar. El post, escrito con una sinceridad conmovedora, se volvió viral. Días después, tenía miles de comentarios de todo el mundo. Me pasó lo mismo al volver a Alemania. La comida mexicana es un hechizo. Soy de la India y después de visitar México, nuestro curry me parece simple. Tu investigación me ha dado la respuesta. No sabía que la técnica del tatemado era tan importante. Me has abierto los ojos. El post había conectado con miles de personas que habían vivido la misma experiencia. Y la investigación de Julian les había dado una explicación científica, validando sus sentimientos. No hay fronteras en la cocina, Julian. Lo único que importa es hacer feliz a la persona que come. Esas palabras resonaron en lo más profundo del corazón de Julian. Esa noche, durante la cena, su hermano anunció, hermano, he decidido estudiar ingeniería en alimentos. Y después, haré mi maestría en México. La experiencia de una persona había enriquecido la vida de toda su familia. Julian miró por la ventana. Y susurró para sí mismo, gracias, México. La ciencia ancestral de la nixtamalización, el arte del tatemado, la maestría de los cocineros y, sobre todo, la generosidad hacia quien se sienta a la mesa, se combinan para crear una cultura que conmueve a cualquiera que la experimenta. Julian, en México, no solo descubrió la profundidad de su sabor, sino el verdadero significado de la comida. Y compartió ese conocimiento con el mundo, demostrando que la cocina mexicana es una fuerza que cruza fronteras y mueve corazones. Es, en efecto, un tesoro del mundo y una filosofía que nos enseña a vivir, y a comer, con más felicidad.